Toma una respiración funda. Deja que el día empiece a disolverse detrás de tus párpados. Acomódate. Busca la posición más cómoda y permite que tu cuerpo se entregue poco a poco al descanso. No hay nada que hacer. No hay prisa, solo escuchar. Deja que mi voz te acompañe mientras el mundo se aquieta y las puertas de los sueños comienzan a abrirse. Hay nombres que no se apagan con el tiempo, porque no son solo palabras, son fuerzas que siguen respirando en quienes se atreven a escucharlas. Odín, uno de esos nombres, no es un personaje lejano, atrapado en páginas antiguas. Es una presencia que despierta algo profundo en quien siente que la vida exige más que obedecer rutinas y sobre vivir sin sentido. Odín aparece cuando alguien empieza a sospechar que la sabiduría verdadera no viene de respuestas fáciles, sino de preguntas que queman por dentro. Hay una inquietud que quita sentido, una necesidad de comprender que ciertos momentos de vida empiezan a empujarte hacia un borde invisible. Ese límite de ideas y dir si sigue viviendo desde la comodidad o si te atreves a mirar más allá de lo que siempre diste por hecho. Odín representa precisamente ese y expansión. No llega con suavidad, llega como un viento frío que corta y despierta. Es un recordatorio de que cada ser humano lleva dentro un guerrero y un buscador, alguien que se rehúsa a vivir sin propósito. Cuando su nombre se susurra en la tradición, no se habla solo de un dios, se habla de una mente que se atrevió a perder un ojo para ganar visión, de un espíritu que colgó de un árbol durante 9 noches para arrancarle a la existencia sus secretos más profundos. Odín simboliza una verdad incómoda, que nadie encuentra claridad sin sacrificar algo que creía que indispensable. Y tal vez por eso su historia sigue viva, porque en algún punto todos sentimos que debemos soltar una parte de nosotros para descubrir quiénes podemos llegar a ser. Piensa en lo que te empuja hoy, en esa sensación de que necesitas comprender más, que necesitas ver más, que no basta conseguir un camino marcado por otros. La figura de Odín se convierte entonces en un maestro que no enseña desde la protección, sino desde la prueba. Te enfrenta a tus límites, no para destruirte, sino para revelar la fuerza que solo aparece cuando decides mirar tu vida con honestidad total. Este video te lleva hacia ese territorio donde la mente se expande y el espíritu se fila. No sé, trata de venerar para un dios, sino de comprender por qué su símbolo lo sigue resonando en quienes buscan un sentido más amplio. Odín te invita a recordar que el conocimiento no se regala, se conquista, que la visión funda requiere renunciar a las certezas superficiales, que cada paso hacia el verdad tiene un precio, pero también una recompensa que transforma. Aquí empieza el viaje, no solo hacia el mito, sino hacia una parte de ti que nunca dejaste hablar, una parte que no emprende, que quiere trascender, que quiere ver más allá del velo que de la realidad cotidiana. Odín es el guía, el camino lo dice eso. Hay una fuerza que aparece de vida justo cuando sientes que algo dentro de ti empieza a moverse sin que lo hayas provocado consciente. Es como si una parte dormida tu mente escuchara un susurro antiguo que la empuja a abrir los ojos.
Ese susurro, en muchas tradiciones nórdicas, tiene un nombre, necesita explicación que se reconoce desde adentro. Odín, no porque su figura imponga miedo o majestuosidad, sino o porque toca a un punto tan profundo que no responde a la razón, sino a una memoria. ¿Sabías que existía? Odín encarna ese momento en el que percibes que tu vida no puede seguir atrapada en la superficie. Ese instante incómodo y poderoso en el que comprendes que necesitas ver más, sentir más, ser más. Hay quienes viven durante años sin cuestionar nada, convencidos de que lo conocido es suficiente. Pero llega con un día en el que eso se rompe. No lo rompe una crisis externa, lo rompe una inquietud interna, imposible de silenciar. Esa inquietud, la huella del llamado interior, no se siente como un mensaje claro, sino como una presión suave pero constante que te obliga a mirar hacia adentro. Odín representa ese llamado, no porque te guíe con suavidad, sino porque te confronta con la verdad de que tu vida exige un significado más profundo que la simple repetición cotidiana. Cuando esta presencia es despierta en ti, no esperes claridad inmediata. Odín no entrega respuestas rápidas. Lo que hace es abrir una grieta en tu percepción, una grieta por la que comienza a entrar una nueva forma de ver la realidad. De pronto, empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Percibes tensión internas que siempre estaban allí y que ahora se revelan señales para cambiar el rumbo. Esa atención renovada es el primer paso del camino. No es una revelación gloriosa, es un despertar silencioso, pero firme, como si algo dentro de ti dijera basta. Hay un momento muy particular en este proceso, un punto exacto en el que comprendes que dejar de ignorar esa voz interna significa cambiar tu vida de manera irreversible. Y ese punto, aunque asusta, también despierta una extraña sensación de alivio, porque incluso sin tener un destino claro, sabes que ya no puedes volver atrás. Odín simboliza ese umbral. No te promete seguridad, te promete visión. No te ofrece comodidad, te ofrece propósito. Y es en esa tensión que pierdes y lo que estás por describir donde se activa verdadera transformación. El llamado interior es un capricho emocional. Es una señal de que estás preparado para caminar un terreno más exigente que el que conocías. Es una invitación a dejar de vivir como espectador pasivo. Odín es la figura que toma ese impulso interno y lo convierte en dirección. Lo hace a través de una presencia y siente externa, sino interna. No aparece como un dios ajeno a ti, sino como una parte en el propio espíritu que despierta, guiarte hacia un nivel más profundo de comprensión. A medida que este llamado se fortalece, también comienzan las resistencias. Tu mente intenta proteger lo conocido porque teme que lo nuevo desmovilice tus certezas. Pero es precisamente en ese conflicto donde el espíritu de Odín vuelve más claro. Él representa la voluntad de avanzar a pesar de la incertidumbre, de mirar más allá del miedo y de aceptar que la búsqueda de la verdad nunca es fácil, pero siempre es necesaria. Cada vez que elige enfrentarte a tus dudas,
lugar de huir de ellas. Estás respondiendo al llamado que Odín simboliza. Este primer paso no es un acto en voy contigo. Es un acto honesto. Admitir que necesitas comprender tu propia vida con más profundidad es una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Odín no exige perfección, exige determinación. No exige que tengas todas las respuestas, exige que estés dispuesto a buscarlas, porque solo cuando aceptas que tu camino necesita un sentido auténtico, comienza el verdadero viaje. Y en ese instante, la presencia de Odín deja de ser un símbolo externo y se convierte en una fuerza interna que guía cada paso. Hay experiencias que no pueden explicarse únicamente desde la lógica porque nacen en un nivel más profundo que la razón. A veces, una imagen, un nombre o un símbolo despiertan sensaciones que parecen venir de un lugar que no recuerda haber visitado. Es como si algo dentro de ti recociera una historia que tu mente nunca aprendió. Ese fenómeno es el eco de lo antiguo, una vibración silenciosa que se activa cuando el espíritu de Odín toca el umbral de tu conciencia. No llega como un recuerdo claro, llega como una resonancia, como si una parte de ti respondiera a una llamada que nunca fue pronunciada con palabras. Este eco y siente como nostalgia. La nostalgia piensa en el pasado. Este eco señala un origen, es una conexión con algo primordial, anterior incluso tu identidad actual. La tradición habla de vínculos que trascienden la carne, de hilos invisibles que se extienden más allá de una sola vida. No hace falta creer en reencarnaciones para sentir esta verdad. Basta con percibir que ciertas ideas te conmueven sin razón, que ciertos símbolos te envuelven con una familiaridad difícil de explicar. El nombre de Odín tiene ese efecto porque no describe un personaje, describe una fuerza antigua que ha guiado a buscadores durante siglos. Cuando este eco despierta, no lo hace como un ruido que distrae, sino como un murmullo que te acompaña. En ocasiones se manifiesta en momentos de crisis, cuando sientes que has perdido el rumbo. En otras, se en momentos de silencio absoluto, cuando la mente deja de exigir explicaciones y el alma encuentra espacio para hablar. Es un recordatorio de que estás empezando desde cero. Hay un camino recorrido por otros antes que tú, un sendero marcado por preguntas similares, temores similares, búsquedas similares. Ese reconocimiento interior te permite sentir que no caminas solo, que perteneces a una corriente de buscadores conectados por un anhelo común. Este eco no es un mensaje que llega desde afuera, es un despertar que ocurre dentro de ti cuando algo te recuerda quién te hace. No es memoria de hechos, es memoria de esencia. Una memoria espiritual revive cuando la presencia de Odín toca tus capas más profundas y despierta una intuición dormida. Es entonces cuando surge una certeza que no viene del pensamiento, sino del cuerpo. La certeza de que estás respondiendo a algo auténtico, algo que lleva demasiado tiempo esperando ser atendido. La fuerza de este eco está en que no obliga, no intenta imponerse, simplemente aparece, suave pero persistente, como si te invitara a mirar el mundo con una perspectiva más amplia, más antigua
y más sabio. Y cuando lo escuchas, aunque sea por un segundo, todo cambia. Tu visión se expande, tu sensibilidad se agudiza y tu mente empieza a comprender que existe una dimensión interna que habías ignorado. Esa dimensión, fantasía, es parte de tu naturaleza más profunda, aquella que busca guía, propósito y verdad. Lo más poderoso de este eco es que te conecta con un linaje, no uno de sangre, sino uno de espíritu. Te une a todos los que alguna vez buscan con sabiduría en la oscuridad, a todos los que entendieron que la vida solo es supervivencia, sino significado. Y es precisamente ese punto donde la figura de Odín adquiere fuerza, no como un dios lejano, sino como un símbolo vivo que represente ese antiguo impulso de comprender lo que está más allá de la arena. La memoria espiritual vive, no comienzas a escucharte, toda inquietud con respeto, cuando aceptas que hay algo en ti que recordar, no recordar hechos, sino recordar quién eres, cuando dejas de actuar según expectativas externas. Ese despertar más repentino es gradual, pero una vez empieza, ya se tiene, el eco de lo antiguo se vuelve más claro, más fuerte, más definido, como si una puerta interna empezara a abrirse desde adentro. Este tema para el camino a algo inevitable. Si el eco de lo antiguo comienza a resonar, entonces debes preguntarte qué estás dispuesto a dejar atrás para seguir. Y en ese punto, ser la necesidad de sacrificio consciente. Porque nada profundo se revela sin soltar algo de lo superficial. Hay momentos en los que la vida te confronta con una verdad que preferirías no mirar. Para avanzar, debes soltar. No soltar por capricho, no soltar por renuncia, sino soltar porque lo que cargas dejó de acompañarte y comenzó a frenarte. En la tradición de Odín, el sacrificio, una pérdida, es una puerta. El Padre de todo lo entendió, entregó su propio ojo. Ese gesto no simboliza mutilación, simboliza claridad. Mostró que cosas que solo se revelan, te atreves a dejar lo que antes creías indispensable. Ese principio es el eje de este reto, porque el espectador necesita comprender que ninguna transformación ocurre sin un acto de desprendimiento profundo. Cuando el eco de lo antiguo empieza a resonar, la mente se resiste, no porque no quiera crecer, sino porque teme que el cambio desmonte su aparente estabilidad. Esa resistencia es natural, pero también prueba. Odín representa la voluntad de enfrentar esa prueba con una honestidad radical. Su sacrificio enseña que lo que más duele ocultar suele ser lo que más claridad permite alcanzar. No se trata de perder, se trata de abrir espacio para una visión más amplia, y para esa expansión lo superficial debe caer como hojas secas en un árbol que prepara para renacer. Este sacrificio no ocurre solo en grandes gestos, ocurre cotidiano. Significa dejar atrás hábitos que anestesian conciencia, relaciones que te mantienen atrapado en versión antiguas de ti mismo, creencias que te impiden ver el mundo con ojos nuevos. Significa reconocer que muchas veces te aferras a lo conocido solo porque temes enfrentarte a lo que eres sin esas muletas. Odín enseña que el verdadero poder
Aparece cuando te atreves a cortar esas ataduras con firmeza y sin excusa. Cada desprendimiento se convierte en un acto de recuperación interior. El sacrificio consciente exige valentía. No es el tipo de valentía que se muestra hacia afuera, sino la que se siente dentro cuando aceptas que necesitas de enviar, incluso si no se ve con exactitud hacia donde te ese cambio, esa incertidumbre potencial del cambio. Odín no vio con claridad inmediata lo que ganaría al entregar su ojo. Lo descubrió después, cuando la visión expandida se abrió ante él. Lo mismo ocurre con cada persona que elige soltar lo que ya no sirve. La recompensa llega después del acto, nunca antes. Por eso este proceso exige fe en el propio instinto. Sacrificar lo innecesario significa destruir el pasado, significa comprenderlo y luego liberar. Es un acto de madurez espiritual, de crecimiento interior. Muchas veces las heridas que intentas ignorar son las que más pesan. Y soltar no implica olvidar la herida, implica dejar de cargarla como si definiera quién eres. En la perspectiva de Odín, el sacrificio te convierte en un proceso de depuración, un proceso que limpia, que nubla la visión y deja al descubierto la esencia de siempre, esperando ser enrocida. Hay el aspecto profundo en este arte del sacrificio. Exige enfrentar y verdad sin filtros. No la verdad sobre el mundo, sino la verdad sobre ti mismo. Lo que temes perder, lo que evitas mirar, lo que protege, aunque te duela, son indicadores de donde debe iniciar el desprendimiento. Odín enseña que la verdad alcanza protegiéndose del dolor, sino atravesándolo. Es en ese cruce donde aparece una claridad que transforma por completo tu forma de ver la vida. Y esa claridad no puede obtenerse en el acto previo de soltar. Cada sacrificio, por pequeño que sea, abre espacio para que una parte más auténtica de ti emerja. Es un proceso lento, pero poderoso. Al principio, puede sentirse como desorden, como vacío, como incertidumbre, pero con el tiempo, lo que queda es fuerza, enfoque y una sensación de ligereza interna que no habías experimentado antes. Esa ligereza es señal de que estás volviendo a tu centro, no un centro superficial, sino uno que conecta con tu esencia más profunda, la misma que responde al llamado de Odín. Este tema para el terreno, para lo que viene, porque una vez que aceptas que el sacrificio es necesario, será una comprensión más amplia, la visión que se gana después de soltar es completamente distinta a la visión con la que empezaste, y esa visión es la que define el próximo paso del camino. Aprender desde el dolor no es una idea cómoda. Sin embargo, cada persona que ha crecido de verdad sabe que las lecciones que transforman no nacen de los momentos fáciles, sino de esos instantes en los que la vida te obliga a mirarte sin máscaras. En la tradición de Odín, esta verdad quiere una dimensión sagrada. Su camino nunca fue el del bienestar, fue el del conocimiento. Un conocimiento que se obtiene con palabras suaves, sino con pruebas que desgarran lo superficial para revelar lo auténtico. Esa es la esencia de la sabiduría dura, permitir que el dolor se convierta en claridad.
claridad en lugar de convertirlo en excusa. Cuando sacrificas algo importante, como exploramos en el tema anterior, el vacío que queda es un espacio muerto, es un espacio vivo que exige ser llenado con comprensión, y esa comprensión alcanza mirando hacia afuera, sino hacia adentro. Odín lo entendió, soportó tormentas internas y externas para obtener visión editado. No buscaba escapar de su dolor, buscaba atravesarlo hasta descubrir qué había del otro lado. Esa actitud es una enseñanza profunda, porque muestra que el dolor no es un muro, sino un umbral. Las pruebas más difíciles no llegan para destruirte, llegan a revelar que partes de ti están lo suficientemente maduras para sostener. La sabiduría dura te pide que escuches el mensaje escondido en cada golpe emocional, que observes tus reacciones sin justificarte, que descubras que temes perder y por qué lo proteges tanto. Cada vez que elige enfrentar lo que duele, darte anestesia rosa, comienzas a ver el mundo con una claridad que antes no era posible. Es como si se limpiara un vidrio empañado que nunca habías notado que estaba allí. El dolor se convierte en esto cuando de resistirte. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de comprender que ignorarlo solo lo hace más profundo. Las enseñanzas de Odín muestran verdadera visión de conquista cuando eres capaz de soportar el peso de tus propias sombras sin huir. La mente, cuando deja de temerlas, empieza a reorganizarse desde un lugar más auténtico. Lo que antes parecía insoportable se transforma en un mensaje claro. Ahí, justo en esa incomodidad, estaba la puerta que no querías abrir. La sabiduría dura también exige paciencia. No se revela de inmediato. No responde a la impaciencia moderna que resultados rápidos. Trabaja en silencio, en los pliegues emocionales, en los pensamientos que se repiten, en las dudas que te acompañan, y cuando finalmente emerge, lo hace con una precisión, cambia tu manera de entender. Esa claridad no ilumina solo el presente, ilumina el camino que estás destinado a recorrer. Odín lo sabía. Por eso no temió enfrentar aquello que otros dioses preferían evitar. Esta claridad profunda se manifiesta de diferentes maneras. A veces se siente como un entendimiento repentino, una especie de alineación interna que te permite ver patrones que antes ignorabas. Otras veces es más sutil, como si una parte de ti se fortaleciera sin que lo esté de inmediato, pero siempre de una marca. Una vez que la sabiduría dura entra en tu vida, ya no puedes volver a mirar tus heridas de la misma forma. Dejas de preguntarte por qué te suceden ciertas cosas y comienzas a preguntarte qué quieren enseñarte. La sabiduría que nace del dolor también una ventaja invaluable, te hace difícil de quebrar, no porque no sientas, sino porque entiendes lo que sientes. Esa diferencia crea una fortaleza que no se basa en dureza artificial, sino en una comprensión profunda de ti mismo. Y cuanto más te entiendes, más libre te vuelves. Odín alcanzó su poder no por evitar la oscuridad, sino por adentrarse en ella con determinación.
Ese es el verdadero poder del buscador. Este tema abre la puerta al siguiente paso del camino, porque una vez que experimentas la claridad que nace del sacrificio y del dolor confrontado, algo en ti cambia para siempre, y esa transformación interior ve para el terreno, para una comprensión aún más profunda, la visión que solo alcanza quien ha perdido algo para ver más allá. Hay una idea equivocada que se repite generación tras generación, que el guerrero es aquel que vive para la confrontación externa, pero en la visión que representa Odín, el verdadero guerrero no es el que levanta un arma para dominar el mundo, sino el que se enfrenta a sí mismo para dominar su propio caos. Ese viaje interior infinitamente más complejo que cualquier batalla física, porque te obliga a luchar contra lo que conoces demasiado bien, tus miedos, tus impulsos, tus máscaras, tus dudas, y solo quien está dispuesto a enfrentar esa guerra silenciosa puede llamarse guerrero en el sentido más profundo, cuando la sabiduría dura comienza a transformarte. Como exploramos en el tema anterior, ya no eres la misma persona que eras antes. Algo en ti se afila, no como una espada destinada al conflicto, sino como una mente entrenada para ver con claridad lo que antes evitabas. Es en ese punto donde nace un guerrero interior, no ser del deseo de imponerse sobre los demás, sino de la necesidad de recuperar la soberanía sobre tus emociones y pensamientos. Es una lucha que nadie ve, pero que define toda tu existencia. El guerrero interior es aquel que camina hacia adentro, aun cuando sabe que encontrará partes de sí que no le gustarán. No busca guerra fuera de sí porque comprende que la verdadera amenaza no está en el mundo, sino en lo que no has aprendido a gobernar dentro de ti. Odín representa esta verdad de forma magistral. Su poder no viene de victorias superficiales, sino de batallas internas que lo obligan a derribar sus propias limitaciones. Fue ese tipo de lucha el que lo llevó a sacrificar su ojo, a colgar del árbol, a soportar pruebas que ningún otro aceptó. No lo hizo para dominar a otros, lo hizo para dominarse a sí mismo. El viaje interior del guerrero comienza con un reconocimiento honesto. Hay partes de tu mente que actúan sin tu permiso. Hay heridas que te empujan a repetir patrones que no entiendes. Hay sombras que moldean tus decisiones sin que te des cuenta. Al aceptar esa verdad en resistencia, das el primer paso hacia la victoria interna. Un guerrero que busca guerra fuera de sí, el fugitivo de su propia verdad. Un guerrero que entra en sí mismo es un pesar de sentido. Ese es el camino que Odín inspira. Este viaje exige silencio, no como ausencia de sonido, sino como suspensión del ruido interno. El guerrero interior aprende a escuchar lo que hay debajo de sus impulsos, debajo de sus enojos, debajo de sus inseguridades. Aprende a diferenciar entre que siente y lo que realmente necesita. Aprende a observar sus pensamientos sin convertirse en Dios. Esa disciplina invisible más difícil que el combate físico. Por eso tan pocos la emprenden. Por eso tan pocos logran la claridad que ser de ella. La fuerza del guerrero que no busca guerra
radica en su capacidad para detenerse y en rendirse, para mantenerse firme incluso cuando sus emociones intentan arrastrarlo hacia viejos hábitos. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, observar en lugar de atacar, reflexionar en lugar de huir, estás ganando una batalla que solo los valientes pueden enfrentar. Y ese tipo de victoria, de una marca profunda, te hace dueño de ti mismo. Nadie puede quitarte lo que conquistas dentro. A medida que caminas este sendero, descubres que el verdadero poder es la capacidad de imponer tu fuerza sobre otro, sino la capacidad de sostener tu verdad incluso cuando nadie la ve. Esa fortaleza silenciosa que crece sin espectáculo y sin aplausos es la que define a quienes siguen el espíritu de Odín. No viven a destruir, viven para comprender. No buscan dominar el mundo, buscan ordenar su mundo interior, porque solo quien se conoce a sí mismo puede caminar sin miedo entre tormentas externas. El viaje interior del guerrero no tiene un final definitivo, es un camino que se recorre toda la vida, una evolución constante que te mantiene alerta, consciente, despierto, y en cada etapa aparece una nueva prueba que te obliga a profundizar aún más. Este proceso para el terreno, para el siguiente entendimiento, uno que solo se revela cuando aceptas que toda lucha interna tiene una recompensa. La visión expandida del que, mirado dentro, sin temer lo que encontrará, es precisamente esa visión la que abre paso al siguiente tema, porque después de enfrentarte contigo mismo, llega el momento de comprender lo que significa ver más allá de lo evidente. Hay visiones que parecen excesivas desde la distancia, pero adquieren todo su sentido cuando comprendes lo que busca al tomarlas. El sacrificio del ojo de Odín, uno de esos actos que desafían la lógica común, porque nadie entrega parte de sí sin una razón o trascienda. Sin embargo, este gesto no habla de mutilación y de pérdida, habla de visión. Una visión tiene nada que ver con la mirada física, sino con la capacidad de percibir lo que permanece oculto para quienes viven atrapados en la superficie. La voz del ojo perdido es la voz de aquello que solo se revela cuando estás dispuesto a pagar el precio de la verdad. Hasta este punto del camino ya enfrentaste tus sombras, reconociste tu dolor y comenzaste a convertirlo en claridad. Ese proceso te preparó comprender algo esencial. Hay niveles de realidad que no pueden apreciarse con los sentidos comunes. La visión que Odín que le entregar su ojo es una habilidad sobrenatural, es un símbolo del entendimiento profundo que emerge cuando renuncias a la comodidad de ver solo lo que te conviene. Su ojo perdido, que es la puerta de acceso a lo invisible, no como fenómeno místico, sino como dimensión interna que siempre estuvo allí. Ver lo invisible significa percibir patrones donde antes solo veías caos. Significa notar intenciones detrás de palabras que parecían inocentes. Significa reconocer tus emociones antes de que exploten, entender tu miedo antes de que te paralice
escuchar lo que tu intuición lleva años intentando decir. Esta capacidad no ser por accidente, ser por el tipo de trabajo interior que estás realizando desde los temas anteriores. Cada paso te ha ido preparando para mirar más allá de lo evidente. Y es en este momento donde comprendes que la visión profunda no se obtiene observando, sino entendiendo. La voz del ojo perdido te habla desde un lugar distinto al pensamiento. No se expresa con frases, sino con sensaciones. A veces ser como un presentimiento que no sabes justificar. Otras como una claridad repentina que ilumina una situación confusa. No responde a la lógica lineal, responde a una lógica más antigua, aquella que tu mente moderna ha olvidado, pero que tu espíritu recuerda. Odín demuestra que esta visión es privilegio de unos pocos, sino resultado del sacrificio consciente que limpia lo superficial para dejar espacio a lo esencial. Cuando empiezas a ver lo invisible, también empiezas a comprender por qué necesitaba soltar muchas de las cargas que arrastrabas nublaban tu percepción y te hacían confundir ruido con verdad. Sin ese desprendimiento, la visión profunda es imposible. Odín no sacrificó un ojo por impulso, lo sacrificó porque sabía que su visión interior sería más valiosa que cualquier defección. Ese mismo principio se refleja en tu camino para comprender tu vida desde un nivel más real. Necesitas renunciar a la ilusión, trola absoluto. Ver lo invisible también implica aceptar verdades incómodas. A veces, esa claridad te muestra aspectos de ti mismo que preferías ignorar. En otras ocasiones, te revela intenciones ajenas que te obligan a poner límites. La visión de lo perdido no es un regalo suave, es una herramienta precisa que corta la mentira con exactitud. Y aunque pueda ser incómoda, también te brinda la libertad de no vivir engañado. Te permite ubicarse en el mundo con una precisión que nadie puede quitarte, porque no depende de opiniones externas, sino de tu percepción interna. La voz del ojo perdido siempre apunta hacia la misma. No te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas comprender. Cuanto más aprendes a escucharla, más se afina tu intuición. Empiezas a escoger mejor por tus batallas, tus relaciones, tus objetivos. Te vuelves más selectivo con tu energía, más consciente de tus decisiones y más ahí, alineado con tu propósito. Esa claridad redefine tu camino. Es el tipo de visión transforma la forma en la que respondes vida, porque ya no reaccionas desde la confusión, sino desde la lucidez. Este tema marca un punto crucial en tu viaje, porque una vez que aprendes a ver lo invisible, ya no puedes regresar a la percepción limitada con la que comenzaste. Has cruzado un umbral y ahora, con esta nueva visión interior despierta, llega el momento de explorar un territorio aún más profundo. El árbol que sostiene los mundos, el mapa simbólico donde se entrelazan cada una de tus dimensiones titanas. Cuando escuchas el nombre Yggdrasil, puedes imaginar un árbol inmenso sosteniendo los mundos con sus raíces profundas y sus ramas infinitas. Pero más allá del mito, este árbol es un símbolo vivo del interior humano. No representa un universo
universo externo. Representa tu universo interno. Yggdrasil es la imagen perfecta de cómo está construido tu ser. Capas entrelazadas, fuerzas opuestas que se equilibran, raíces que guardan memorias antiguas y ramas que buscan nuevas posibilidades. Es un mapa psicológico disfrazado de mito, y comprenderlo te permite entenderte con una profundidad que pocas enseñanzas ofrecen. En la tradición, Yggdrasil conecta todo lo que existe en tu vida. Eso significa una cosa esencial: cada parte de ti está conectada con otra, incluso cuando no te das cuenta. Tus miedos alimentan tus decisiones, tus recuerdos influyen tus emociones, tus celos moldean tus acciones. Nada existe bien. Odín sabía esto, por eso buscó conocimiento colgándose del árbol. No lo hizo para escapar del mundo, sino para comprender la estructura interna del ser, como si el árbol fuera un reflejo del mismo y de todo lo que necesitaba enfrentar. Las raíces de Yggdrasil presentan tu pasado, no como una historia estática, sino como una fuerza que sigue viva dentro de ti. Allí están tus heridas, tus aprendizajes, tus recuerdos primitivos, tus impulsos más antiguos, todo aquello que te sostiene y al mismo tiempo condiciona tu forma de ver la realidad. Cuando te atreves a mirar tus raíces, descubres que muchas de tus reacciones actuales no nacen en el presente, nacen en lo que viviste mucho antes. Y solo cuando reconoces esas raíces, puedes empezar a transformarlas. El tronco de Yggdrasil simboliza tu presente, el lugar donde te encuentras ahora, con tus fortalezas y tus límites, con tus certezas y tus dudas. Es la estructura que ya construiste y que te sostiene día a día. Vivir desde el tronco significa estar en contacto con lo real, sin ir hacia recuerdos que te atrapan ni hacia fantasías que te evaden. Aquí habita tu equilibrio, ese punto exacto donde puedes mirar hacia tus raíces sin que va atrapado y hacia tus ramas sin perder el contacto con el suelo. El tronco es tu capacidad de sostenerte, incluso cuando la vida sacude tus certezas. Las ramas representan tu futuro, no como destino inevitable, sino como posibilidades abiertas. Cada rama es un camino que podrías tomar, una versión potencial de ti mismo que espera ser elegida. Cuando comienzas a verlo invisible, como exploramos en el tema anterior, estas ramas se vuelven más claras. Ya no parecen direcciones confusas, sino oportunidades que puedes reconocer con más precisión. El futuro deja de ser misterio y se convierte en un lugar al que puedes dirigirte con intención. En este mapa interno, Yggdrasil también revela algo esencial. Tu luz y tu sombra están entrelazadas, así como el árbol tiene mundos luminosos y mundos oscuros. Tú también llevas en ti dimensiones que brillan y dimensiones que inquietan. Negar una parte, negar el árbol completo. La sabiduría de Yggdrasil consiste en aceptar que tu psique es un conjunto complejo donde cada elemento tiene un propósito, incluso lo que te enseña, incluso lo que te confunde de ella, incluso lo que te pesa, tiene algo que revelar. Hay algo más que Yggdrasil y muestra con claridad tu proceso interior, un ciclo consciencial.
Nada en ti está estático. Tus raíces siguen creciendo. Tu tronco sigue fortaleciéndose. Tus ramas siguen expandiéndose. Cada experiencia te modifica. Cada elección te transforma. Pensar que estás terminado es olvidar que un árbol vivo, en constante movimiento, igual que el árbol cósmico. Odín no buscaba un conocimiento final, buscaba comprender ese movimiento continuo, ese flujo interno que hace que el ser humano nunca deje de evolucionar y de crecer. Como mapa psicológico, también te recuerda que no estás solo. En sus ramas y raíces habitan criaturas simbólicas que representan impulsos, ideas, temores, motivaciones. No son monstruos externos, son fragmentos de tu propio mundo interior que actúan dentro de ti. Al reconocerlos, dejas de ser un extraño para ti mismo. Te vuelves consciente de cómo funcionas, de qué te impulsa y de qué te frena. Ese nivel de autoconocimiento es el que Odín consideraba indispensable para cualquier buscador de verdad. Este tema marca un punto de inflexión, porque una vez que entiendes tu mundo interior como un árbol vivo, ya no puedes tratarte como si fueras una estructura rígida. Eres movimiento, crecimiento y renovación constante. Y ahora que conoce que el mapa interno, llega el momento de explorar una de las fuerzas más poderosas que fluye a través de él. La energía que nace de los símbolos que hablan más allá del pensamiento racional. Las runas no nacieron como un simple sistema de escritura. Tampoco fueron concebidas como un conjunto de símbolos destinados únicamente a la magia o a la adivinación superficial. Las runas son un lenguaje construido para reflejar estados internos, fuerzas invisibles, impulsos primarios y verdades profundas que las palabras comunes no podían contener. Por eso Odín las buscó con tanto sacrificio. No quería aprender a escribir, quería aprender a escuchar lo que no podía decirse. Cada runa es una puerta que conecta la mente consciente con las capas más ocultas del subconsciente. Esas regiones donde se almacena lo que has negado, olvidado o reprimido. Para entender de las runas, necesitas comprender morrer un símbolo dentro de ti. Un símbolo no opera como una idea lógica, opera como una vibración abierta, algo que ya estaba allí, esperando una chispa que lo activara. Por eso, cuando observas una runa, no estás mirando un dibujo, estás mirando un espejo condensado. Ese trazo sencillo captura una energía, un movimiento interno, una verdad que tu conciencia siempre está lista para verbalizar. Las runas hablan desde ese lugar silencioso que se encuentra debajo de tus pensamientos, donde se gesta tu intuición más auténtica. Cada persona que entra en contacto con las runas experimenta algo diferente. A veces ser una sensación inexplicable de familiaridad, como si el símbolo reconociera tu estado emocional antes de que tú mismo lo hagas. Otras veces provoca incomodidad, porque toca a un punto sensible que habías intentado evitar. Las runas no buscan complacerte, buscan despertarte.
Son vías que te muestran en qué parte de tu propio árbol interior, como vimos en el tema anterior, estás detenido, confundido o listo para avanzar. No predicen tu destino, te muestran cómo lo estás construyendo desde dentro. El subconsciente es un territorio vasto, lleno de imágenes, impulsos y memorias que moldean tus decisiones sin que lo notes. Allí se concentra tu potencia y también tus mayores limitaciones. Las runas funcionan como códigos que activan el puente entre ese mundo oculto y tu percepción consciente. Cuando una runa te impacta, lo que realmente sucede es que un fragmento de tu subconsciente sube a la superficie para ser visto, entendido y eventualmente transformado. No es magia externa, es autorrevelación. Odín comprendió que para guiar a otros debía primero dominar su propio mundo interno. Las runas fueron el medio para lo que fluye. Cada una de ellas representa una fuerza primordial, existe tanto afuera como adentro. El impulso de comenzar, el poder del conflicto, la necesidad de protección, la fuerza del crecimiento, el desafío del cambio. La muerte es simbólica, la renuncia, la renovación son estados humanos convertidos en símbolos, y cuando los integras, adquieres la capacidad de reconocerte sin filtros, sin máscaras, sin negaciones. Lo más fascinante de las runas es que no ofrecen respuestas directas, no dicen exactamente qué debes hacer. Lo que hace es mostrarte la naturaleza del proceso en el que estás, revelando a energía que domina tu presente. Te muestran el tipo de fuerza que necesitas cultivar, el tipo de miedo que necesitas enfrentar, el tipo de límite que necesitas romper. Son como espejos que no deforman, que no exageran, que no suavizan, solo reflejan. Y ese reflejo puede ser de una revelación, pero siempre te mueve. Cuando miras una runa con la mente abierta, se despierta un diálogo interno que parece a ningún otro. No estás preguntando hacia afuera, estás preguntando hacia adentro. Y esa conversación contigo mismo es la que Odín quería enseñar. Porque quien domina ese diálogo interno deja de depender de validaciones externas, deja de vivir en función del miedo, deja de caer en los mismos patrones una y otra vez. Conecta con una presencia más profunda, su propia esencia. Las runas no son un oráculo, son un mapa emocional. Cada una señal a un movimiento interno que estás listo o no para realizar. Por eso su estudio no intelectual, es vivencial. Cuando una runa se alinea contigo, te sientes expuesto, pero también te sientes visto. Esa sensación es el principio de la transformación, porque un aspecto oculto de ti finalmente encuentra expresión. Y cuando lo inconsciente se vuelve consciente, el poder cambia de lugar, deja de gobernarte desde las sombras y pasa a servirte como fuerza de crecimiento. Este tema prepara tu mente para comprender algo aún mayor, porque si las runas te ayudan a entender tu energía intal, entonces llega el momento de explorar cómo Odín utiliza esa comprensión para actuar en el mundo. Y esa transición conduce al siguiente paso del camino, la estrategia mental, un ser que piensa más allá del tiempo. Comprender
a Odín únicamente como un dios de sabiduría sería limitarlo. Su inteligencia contemplativa era estratégica. No acumulaba conocimiento para guardarlos, sino para aplicarlo con una precisión casi quirúrgica. El padre de todo no improvisaba, no actuaba al azar. Su mirada siempre iba más allá del momento presente. Pensaba en términos de ciclos, consecuencias, patrones y tiempos que otros dioses ni siquiera consideraban. Esa forma de pensar, tan poco común incluso en nuestra era, es lo que lo convierte en un maestro del diseño mental, un estratega espiritual cuyo objetivo no era dominar territorios, sino dominar el tablero interior en el decisión de y en el camino de la vida. Una mente estratégica no es una mente fría, es una mente consciente. Y Odín lo demuestra con claridad de cada sacrificio que hizo, cada riesgo que tomó, cada símbolo que buscó tenía un propósito que él veía incluso antes de que existiera a una forma concreta. Su pensamiento funcionaba como un mapa vivo donde cada pieza tenía un lugar y un significado. Entendía que la vida es una serie de eventos aislados, sino una secuencia entrelazada donde lo que hace hoy te percute, versión de ti te enfrentarás. La perspectiva es la esencia de la estrategia profunda. Cuando aprendiste a verlo invisible y comenzaste a dialogar con tu subconsciente a través de las runas, tu percepción se expandió, pero la expansión sin dirección convertirse en fusión. Por eso este tema es fundamental. Odín enseña a dirigir la visión, a ordenar la claridad, a convertirla en decisiones que sostienen tu propósito. Su mente funciona como un puente entre lo que es y lo que será, entre lo que sientes y lo que puede construirse a partir de ello. Una mente estratégica reconoce que la emoción es energía, pero también entiende que necesita forma para no dispersarse. Odín veía más allá porque sabía observar sin impaciencia. No reaccionaba ante el primer impulso. Permitía que la información te asentara en su interior antes de actuar. Esa espera no era pasividad, era lectura profunda. Es la capacidad de interpretar lo que está detrás de los hechos, lo que está debajo de las palabras, lo que está dentro de cada gesto. En ese nivel, la vida deja de ser caótica y empieza a revelar patrones que siempre estuvieron ahí, pero que solo se ven por la mente. Está entrenada para no precipitarse. Una mente estratégica siempre contempla múltiples caminos. Odín sabía que una sola decisión podía abrir una red de posibilidades que cambiaría el rumbo del destino. Por eso actuaba con una mezcla única de firmeza y flexibilidad. Firmeza para no abandonar su propósito. Flexibilidad para ajustar su camino cuando la vida cambiaba sin previo aviso. Esa combinación es difícil para la mayoría, porque la rigidez y el miedo a equivocarse pueden dominar nuestras elecciones. Pero Odín demuestra que la estrategia es adaptable, fluida y consciente del movimiento del mundo interno y externo. Otro aspecto clave de su estrategia mental es la aceptación del sacrificio como parte del proceso. No veía pérdida, veía inversión. Cada renuncia tenía un propósito que rendía fruto suyo
más adelante. Este modo de pensar rompe la mentalidad inmediata que gobierna gran parte de la vida moderna. Odín enseñaba que elegir lo que cuesta fortalece, mientras que elegir lo que evita el esfuerzo debilita. La estrategia que realmente transforma requiere valentía para dejar lo que tiene tu versión antigua, incluso cuando esa versión te resulta cómoda. Odín también entendía la importancia de la perspectiva. No miraba desde un solo punto, sino desde muchos a la vez. Observaba la situación, pero también observaba a los que la rodeaban. Analizaba sus motivaciones, sus miedos, sus deseos, sus contradicciones. Sabía que la mente humana funciona como un campo de fuerzas donde cada impulso compite con otro, y al entender complejidad podía prever movimientos que otros no veían. Esa capacidad de anticipación, una de las herramientas más poderosas del liderazgo interior. El pensamiento estratégico de Odín tiene un propósito final: convertirte en alguien vive reaccionando, sino eligiendo alguien y deja arrastrar por circunstancias internas y externas, sino que actúa con claridad, incluso en medio del caos. Este tipo de mente no controla la vida, pero sí controla cómo se posiciona ante ella. Y ese posicionamiento cambia todo. Define destino de una manera que no depende de la suerte, sino de tu presencia consciente. Este tema abre la puerta a una comprensión inevitable, porque una vez que entiendes cómo se mueve la mente estratégica de Odín, comprendes también la importancia de integrar todas las partes de tu psique, incluso esas que observan hablar. Y ese es el próximo paso del camino: reconocer el pacto interno con las fuerzas que te acompañan en silencio. Hay pensamientos que nunca dice en voz alta, impulsos que se asoman apenas un segundo antes de desaparecer, recuerdos que vuelven sin que los llames, sensaciones que se instalan sin explicación. Esas partes silenciosas de tu mente suelen ser desapercibidas, pero con las que realmente construye la base de tus decisiones. En la mitología nórdica, Odín no ignora estas fuerzas internas, las honra y las integra a través de sus dos cuervos, Ujini y Munin. Ellos representan algo esencial para todo buscador de verdad: la capacidad de aceptar tanto lo que piensas como lo que recuerdas, sin censura, sin miedo, sin rechazo. Ujin es pensamiento. La energía mental interpreta el mundo, que organiza tus ideas, que crea hipótesis, que proyecta escenarios. Munin es memoria. Esa presencia sutil te recupera experiencias, imágenes, palabras, emociones, incluso aquellas que preferirías olvidar. Ambos vuelan lejos cada día y regresan al Padre de todo con lo que han visto. Ese es el pacto interno: permitir que tu mente explore, observe, recupere y regrese con información que necesitas para crecer. No se trata de controlar cada pensamiento, cada recuerdo, sino de permitir que te hablen sin que escapes de ellos. Mucha gente vive en lucha con sus cuervos. Temen sus pensamientos porque les incomodan. Temen sus recuerdos porque duelen. Y en esa guerra interna
se pierda la oportunidad de comprenderse con honestidad. Y muestra, él escucha, él permite lo que llega a su mente, le siente frente, no lo rechace y deseje. Sabe que la mente habla en múltiples voces, algunas claras, otras confusas, algunas calmadas, otras agitadas, y cada una de ellas revela una parte de su mundo interior. Al aceptar esa multiplicidad, deja de fragmentarse. Aceptar las partes silenciosas de ti mismo no significa rendirte ante ellas. Significa reconocer que existen y que cumplen una función. Tus pensamientos no siempre son decisos, pero siempre son señales. Tus recuerdos no siempre son agramables, pero siempre son información. Cada uno te muestra cómo se está moviendo tu interior. El pacto con tus cuervos consiste en escuchar sin miedo, en observar sin juicio, en permitir que la verdad llegue, incluso si te incomoda, porque solo lo que se acepta puede transformarse. Lo que se niega se fortalece en la sombra. Ujin también representa tu capacidad de análisis, esa parte de ti que se adelanta a los hechos, que busca entender antes de actuar. Sin él, actuarías a ciegas. Munin representa la sensibilidad del pasado, la parte que no olvida lo aprendido, lo vivido, lo sufrido. Sin él, repetirías tus errores. Odín necesita ambos para sostener su visión. Tú también. Despreciarlo es caminar con una parte de tu mente amputada. Aceptarlos es permitir que percepción sea cumplida, profunda y precisa. Este pacto interno requiere valor, porque significa de enfrentarte a lo que no controlas del todo. Tus cuervos no te preguntan cuándo volver ni qué traer, simplemente regresan. A veces llegan con verdades incómodas, otras con ideas brillantes, otras con recuerdos que hacen detenerte en seco. Lo esencial no es lo que traen, sino lo que haces con ello. Si huyes, te vuelves esclavo de tu propia mente. Si escuchas, te conviertes en esto de tu interior. Esa es la diferencia de vivir desde el miedo y vivir desde la conciencia. El equilibrio, el pensamiento y memoria es delicado. Si te quedas atrapado, uno de ellos, te desequilibras. Demasiado pensamiento te lleva de realidad. Demasiada memoria te llevará a estancamiento. El arte consiste en permitir que ambos fluyan sin que ninguno gobierne. Militario. Odín entiéndese. Equilibrio como un acto de soberanía interior. Saber cuándo pensar y cuándo recordar. Cuándo analizar y cuándo sentir. Cuándo proyectar y cuándo integrar. Tú también puedes cultivar esa sabiduría si aprendes a escuchar tus propios cuervos. Este tema marca a un punto importante en tu transformación, porque cuando aceptas tus pensamientos y recuerdos como aliados, no como enemigos, tu visión interna se vuelve más amplia y más libre. Con esa libertad parece algo inevitable. La capacidad de transformar incluso el caos más profundo en fuerza. Esa es la siguiente del camino. Hay momentos en los que la vida se desborda, momentos en los que no sabes por dónde empezar, qué sostener o qué dejar caer. El caos se presenta sin pedir permiso y te obliga a sentir más de lo que quisieras. La mayoría busca escapar de ese estado
como si fuera un error que hay que corregir lo antes posible. Pero para Odín, el caos nunca fue un enemigo, fue materia prima, una sustancia emocional bruto que, bien trabajada, podía convertirse en poder interior. Por eso este tema es esencial. Entender que no necesitas huir del caos, necesitas transformarlo. El caos emocional aparece cuando tus pensamientos y tus recuerdos, como vimos con los cuervos, chocan entre sí sin una dirección. No es desorden, es exceso. Demasiadas cosas queriendo ser vista al mismo tiempo. Demasiados impulsos exigiendo expresión. En ese estado, la mente parece perder control, pero en realidad estar revelando todo lo que intenta sostener a la vez. Odín sabía que ese momento, lejos de ser un fracaso, era un punto de acceso a un nivel más profundo de conocimiento, porque el caos muestra que la estabilidad esconde. La alquimia emocional consiste en mirar el caos sin asustarte, como quien contempla una tormenta sabiendo que no durará para siempre. Significa permitir que las emociones se expresen sin que tomen el mando, sin que te definan, sin que decidan por ti. Odín dominaba desde no reprimía su caos, pero tampoco se entregaba a él. Lo observaba, lo sentía, lo traducía. Entendía que cada emoción, incluso las más intensas, señalaba un aspecto interno que necesitaba atención. No atacaba el caos, lo escuchaba. Esa escucha transformaba la turbulencia en información. El caos emocional también revela tus límites, te muestra hasta dónde puedes sostener sin romper. Pero en lugar de interpretarlo como una debilidad, Odín lo veía como una oportunidad para expandir tu capacidad interna. Cada vez que cruzaba con una tormenta emocional, volvía con una mente más fuerte, más flexible, más profunda. La alquimia del caos se basa en esto: permitir que lo que te sobrepasa se convierta en el material que refuerza tu estructura interna. No es el caos el que te destruye, es tu resistencia en lo que te desgasta. Este arte requiere una honestidad brutal. Necesitas aceptar emociones que preferirías negar. Necesitas sentir impulsos que te incomodan. Necesitas enfrentar pensamientos que te avergüenzan. El caos saca a la luz partes de ti que escondiste durante años, y verlas puede doler. Pero ese dolor no es castigo, es señal de que estás dando con el núcleo de tu transformación. Odín sabía que lo que más duele es lo que más poder guarda, y al atravesarlo, lo convertía en claridad. Igual que una llama convierte una madera en luz. Lo que distingue a la alquimia emocional del simple aguante es la intención. Aguantar es pasivo, un acto de supervivencia. Alquimizar es activo, un acto de creación. Cuando atraviesas tu caos con intención, algo en ti se reorganiza. Empiezas a comprender qué emoción pertenece al pasado, cuál nace del miedo, cuál es un mensaje genuino de tu intuición. Empiezas a separar lo que te sirve de lo que te confunde, y poco a poco, lo que era un torbellino se convierte en un flujo más claro, más manejable, más tuyo. El caos también te obliga a soltar el control. Ese es uno de los aprendizajes más difíciles para cualquier buscador. Odín sabía que el control absoluto es una ilusión que
La vida está hecha de fuerzas que no puedes dominar, pero sí puedes integrar. Cuando aceptas que no tienes control sobre todo, descubres que sí tienes control sobre algo fundamental, tu manera de posicionarte ante lo que sucede. Esa posición interna, esa postura emocional, es lo que defines si el caos te fragmenta o te fortalece. Al transformar el caos, descubres recursos internos que no sabías que tenías. Ideas nuevas aparecen en medio de la confusión. Sensaciones profundas cobran sentido. Intuiciones fuertes emergen entre los restos de lo que se desmoronó. Lo que parecía un colapso se convierte en un renacer. Quien experimentó de ese renacer que ves que permitió que el caos lo atravesara, sin perderse en él. Tú también puedes hacerlo cuando aprendes a no temer lo que sientes. Este tema marca un umbral, porque cuando logras atravesar el caos emocional y convertirlo en claridad, te das cuenta de algo esencial. La soledad ya no es una amenaza, es un espacio necesario. Y ese es el siguiente paso del camino. Hay silencios que incomodan y silencios que revelan. Hay soledades que duelen, soledades que transforman. El buscador que sigue el camino de Odín entiende. La soledad no es una condena, sino un territorio sagrado donde la mente deja de buscar distracciones y el espíritu finalmente puede hablar. Este tipo de soledad no es aislamiento, es encuentro, es el espacio donde desaparecen las voces ajenas y debes escuchar con claridad el tuyo. Es un refugio interior al que pocos se atreven a entrar, porque al cruzar su umbral te ves sin adornos, sin máscaras y sin excusas. Después de la alquimia emocional, cuando el caos se deshace en claridad, ser un instante de quietud. Esa quietud suele confundirse con vacío, pero no es vacío, es espacio, es el lugar donde se asientan las revelaciones que llegaron con el dolor, los pensamientos que trajeron tus cuervos y las visiones que surgieron de tu ojo interior. Odín conocía este espacio también como conocía su propia respiración. Sabía que el buscador que huye de la soledad pierde la oportunidad de integrar su sabiduría, porque lo ha aprendido en medio del caos. Solo se convierte en fuerza cuando se digiere en silencio. La soledad sagrada no es un estado permanente, pero sí es un estado necesario. Es la cámara interna donde te encuentras contigo mismo sin el ruido de expectativas externas. Allí descubres que partes de ti siguen necesitando reconocimiento, que heridas aún laten, que deseos están naciendo. Odín se retiraba para pensar, no por debilidad, sino porque entendía que el liderazgo espiritual exige espacios de introspección profunda. Nadie puede guiar sin antes escucharse a sí mismo, y nadie puede escucharse sin permitirse momentos de silencio total. El miedo a la soledad servo, porque temes lo que vas a encontrar. Temes encontrarte con tus contradicciones, con tus dudas, con tus verdades más incómodas. Pero eso mismo es lo que te da poder. La soledad sagrada te muestra partes de ti que solo se revelan. No estás representando ningún papel. Allí descubras la honestidad cruda de tu interior. Esa honestidad no siempre es agradable, pero siempre es liberadora. Y
cuando te atreves a mirarte sin filtros. Ser una fuerza que no depende de nadie más. Una fuerza que es tuya de manera absoluta. En este espacio sagrado, la mente deja de pelear con lo que siente, la resistencia, y detiene la tensión interna y afloja a ti. En ese descanso, las piezas que antes estaban dispersas comienzan a ordenarse. Lo que parecía contradictorio empieza a tener sentido. Lo que parecía ruptura empieza a mostrar una continuidad. La soledad no te da respuestas, pero te da terreno fértil para que crezcan. Es como el suelo profundo del hidraz y linterna, oscuro, silencioso, pero indispensable para que algo verdadero nazca. La soledad también afina la percepción cuando no estás influido por opiniones, conversaciones o estímulos externos. Tus pensamientos se vuelven más claros. Tu intuición deja de competir con el ruido y empieza a escucharse de manera directa. Las emociones que antes se mezclaban con expectativas, ahora hablan desde su origen. Esta claridad es la que permite que él busque o tome decisiones alineadas con su esencia, no con lo que otros esperan de él. Odín valoraba esta alineación por encima de cualquier ciencia. Sabía que la estrategia invisibilidad es un artificio vacío. Hay algo profundamente espiritual en aprender a estar solo sin sentirse solo, en comprender que la compañía más importante que tendrá en tu vida es la relación que mantienes contigo mismo. Quien huye de la soledad se desconoce. Quien la abraza se transforma. Es en esa transformación de ser y una autosuficiencia emocional y de dureza, sino estabilidad, una estabilidad que te permite caminar entre otros sin perderte en ellos, una estabilidad que te permite amar sin detener, una estabilidad que te permite liderar y morir. Cuando el buscador honra su soledad sagrada, la vida comienza a reorganizarse alrededor de su nueva claridad. Las decisiones se vuelven más precisas, los vínculos se vuelven más auténticos, las metas se vuelven más coherentes. Ya no tomas caminos para complacer o para encajar, tomas caminos porque resuenan con tu verdad interna, y esa resonancia es el único norte real un ser humano puede tener. Este tema para el terreno, para un paso mayor, porque una vez que has encontrado tu centro en la soledad, estás listo a comprender qué significa sostener mundos sin perder tu equilibrio. Hay formas de liderazgo que se construyen sobre la fuerza bruta, y hay otras que se sostienen sobre la autoridad silenciosa del que comprende. Odín pertenece a esta última categoría. No lidera por imposición, lidera por visión. No gobierna desde la prioridad, gobierna desde la responsabilidad. Su poder no nace del miedo que te ade, sino de la profundidad con la que entiende las fuerzas internas de los seres y acompañan. Y esa es la esencia del liderazgo del ser que en el mundo. La capacidad de mantener firmes las estructuras desde unas, porque has aprendido a mantener firmes tus estructuras internas. El mundo moderno suele confundir liderazgo con control. Cree que quien dirige debe imponer, decidir rápido, no dudar, no mostrar fragilidad. Pero el liderazgo que representa a Odín es completamente distinto. Su fuerza nace de haber atravesado el caos, de haber dialogado con
con sus cuervos, de haber visto lo invisible y de haber aprendido a escuchar el silencio. Esa experiencia te permite sostener solo a otros, sino también las tensiones que surgen entre ellos. Un líder dirige desde el ruido, dirige desde la comprensión profunda. Sostener mundo significa sostener realidades, sostener vínculos, sostener visiones y afectan más allá de ti. Pero ese sosténnos se logra cargando el peso en tus hombros, sino construyendo un centro interno que no se quiebre ante la presión. Odín representa a quien se conoce lo suficiente como para no perder equilibrio. Las situaciones se desbordan. Su estabilidad no proviene de la dureza, proviene de la claridad. Y esa claridad tiene evitando la profundidad emocional, sino sumergiéndose en ella y emergiendo con un entendimiento que trasciende reacción impulsiva. El liderazgo auténtico requiere un tipo de fuerza que no busca ser vista. Es una fuerza que respira en silencio, que observa, que analiza, que reconoce el momento exacto para intervenir y el momento exacto para retirarse. Es una fuerza que no actúa para imponerse, sino para ordenar. Esa es la fuerza de Odín. Él no empuja su voluntad sobre el mundo, entiende el mundo, escucha sus ritmos, lee sus tensiones y luego actúa desde una precisión que solo puede venir de alguien que domina su propio caos interno. Este liderazgo también implica aceptar la responsabilidad de ver más allá de lo que otros ven. Quien sostiene mundos no puede quedarse con la primera interpretación, porque sabe que toda situación tiene capas ocultas. Odín lo demostraba en cada gesto. No se apresuraba, nunca actuaba desde la ceguera emocional. Permitía que sus cuervos trajeran información, que su ojo interior interpretara, que su visión estratégica proyectara, y solo entonces tomaba decisiones. Esa paciencia, lentitud, es sabiduría en bien, la conciencia entre las decisiones y la cuestión a muchos requieren más que impulso, requieren profundidad. Un líder verdadero no protege su imagen, protege la integridad de todo, y eso exige un ego flexible. Odín sabía cuándo ceder, cuándo cambiar de ruta, cuándo sacrificar algo propio para sostener algo más grande. Esa flexibilidad no nace del miedo, nace de la inteligencia emocional. Un líder rígido se quiebra, un líder consciente que adapta sin perder su esencia. Esa capacidad de adaptación de las cualidades más importantes del que sostiene mundos. Pero hay algo más profundo en este tipo de liderazgo: la compasión. No una compasión blanda que evita del conflicto, sino una compasión firme que ve las heridas ajenas sin permitir que gobiernen la dinámica del grupo. Odín no era indiferente al dolor de los otros, pero tampoco se dejaba arrastrar por él. Mantenía la distancia justa entre apoyo y dirección. Sabía cuándo escuchar, cuándo corregir, cuándo guiar, cuándo dejar que uno enfrentar su propia prueba. Porque un líder no salva, un líder fortalece. Cuando el buscador comprende este tipo de liderazgo, descubre que no necesita dominar el mundo para influir en él. Lo que necesita es dominarse a sí mismo. Un líder interno es alguien que toma decisiones alineadas con su propio centro, que reconoce los ritmos de su vida
y los honra con acciones coherentes. Odín enseña que sostener mundos no significa cargarlo todo. Significa sostenerte primero a ti mismo. Verá que tu presencia ordena naturalmente lo que te rodea. Este tema abre la puerta hacia una comprensión aún más profunda. La relación entre liderazgo y destino. Porque una vez que te tienes todo dentro, aparece la pregunta inevitable sobre el camino que estás llamado a recorrer. Y ese es el siguiente paso del viaje. Desde tiempos antiguos, el destino ha sido visto como una fuerza implacable, una línea ya escrita que el ser humano solo puede seguir, pero en la visión que representa Odín, esa idea es incompleta. El destino no es un camino rígido, es un tejido dinámico, cambiante, lleno de hilos que se entrecruzan y se transforman con cada decisión que tomas. Las normas pueden tejer, pero tú eliges cómo caminar sobre ese tejido, y esa diferencia es crucial. Odín nunca aceptó el destino como una prisión, lo aceptó como un territorio a conquistar, un espacio donde la voluntad, la inteligencia, la visión podían alterar lo que parecía inevitable. Pensar en el destino como algo fijo solo sirve para quienes prefieren cuestionar su vida, pero quienes han recorrido el camino interior, quienes han enfrentado su caos, escuchado sus cuervos y visto lo invisible, no pueden conformarse con vivir en piloto automático. El buscador que despierta comprende que el destino construye tanto como en él, y esa comprensión cambia la forma en que te relacionas con tus decisiones. Dejas de preguntarte qué ocurrirá mañana y comienzas a preguntarte qué estás construyendo hoy. Odín sabía que incluso aquello que parecía predicho podía transformarse. No ignoraba el poder del tejido, del tiempo, pero tampoco lo adoraba como algo intocable. Su estrategia mental se basaba precisamente en entendimiento. El destino reacciona a la conciencia. Si actúas desde el miedo, te encadenas un patrón antiguo. Si actúas desde la claridad, abres caminos nuevos. Si actúas desde la sombra, repites lo que te hiere. Si actúas desde la visión, modificas el cauce de lo que te rodea. Cada decisión que tomas es un hilo nuevo que entra en el tapiz de tu vida. La mayoría teme al destino porque lo confunde con fatalidad, pero el destino no es una sentencia, es una estructura. Una estructura viva que responde a tu estado interno. Odín lo demostró cada vez que desafió lo establecido. Cuando sacrificó su ojo, cambió su destino. Cuando colgó de Yggdrasil, cambió su destino. Cuando escuchó a sus cuervos, en lugar de ignorarlos, abrió futuros que no existían antes. No era un Dios que se dejara arrastrar, era un Dios que intervenía en su propia trama. Y el mayor secreto del destino no se obedece, se participa en él. Desafiar el destino no significa negarlos, significa moverte dentro de él con conciencia. Significa reconocer que hay fuerzas que no puedes controlar, pero también fuerzas que puede influir. La vida está hecha de embostos. Un destino sólido sin voluntad propia te convierte en espectador. Una voluntad intensa sin destino te convierte en caos. El equilibrio está en la interacción entre ambos. Odín representaba esa interacción perfecta.
ser capaz de honrar lo que ya está tejido, pero también capaz de crear nuevos caminos con su propia fuerza interior. Cuando comprendes que tu destino puede responder a ti, algo en tu mente cambia para siempre. Dejas de vivir paralizado por lo que podría pasar y comienzas a actuar desde lo que deseas que pase. Empiezas a notar que tus palabras tienen peso, que tus decisiones generan ondas, que tus silencios también construyen. Te vuelves consciente de que tu vida no avanza sola, responde a cada versión de ti que elijas encarnar. Esa es la esencia del desafío al destino. No se trata de imponerte sobre el universo, sino de dejar de ser un pasajero pasivo en tu propia historia. El destino también guarda un punto de misterio que Odín siempre respetó. Hay dos que pertenecen a experiencias necesarias, aprendizajes que no pides evitar, a ciclos que deben cumplirse. No se pueden borrar, pero sí se puede atravesar con dignidad, fuerza y visión. Odín jamás buscó escapar de lo que debía enfrentar. Su desafío no consistía en borrar su destino, sino en transformarlo a través de su voluntad. Esa es una enseñanza poderosa. No puedes evitar todo lo que te ocurre, pero sí puedes entrar en ello con una postura interna que cambia completamente su significado. Este tema te prepara para el cierre inevitable del viaje, porque una vez que comprendes que el destino no está para obedecerse, sino para desafiarse con sabiduría, ser la revelación final, el despertar del Odín interior, la fuerza que llevas contigo desde el inicio, esperando ser activada. Llega un momento en el camino en el que todo lo vivido, todo lo enfrentado y todo lo comprendido deja de ser teoría y se convierte en presencia. Ese momento es ahora, no es un cierre, es una revelación. Durante este recorrido, seguiste los pasos simbólicos de Odín, no para venerarlo, sino para descubrirte. Y lo que has encontrado no es un dios ajeno, sino una fuerza que siempre tuvo dentro de ti, esperando a ser reconocido. Ese es que el despertar del Odín interior, la conciencia del Dios, espíritu, la misma voluntad de ver más allá, de sacrificar lo que te limita, de enfrentar tus sombras, de sostener tu mundo interno y de desafiar el destino que parecía gobernarte. Cada capítulo anterior ha sido una llave. No habrían puertas externas, habrían puertas internas. La llamada del conocimiento es curiosidad profunda, el eco de los antiguos, activo con una memoria sabias que poseas. El sacrificio de lo innecesario me enseñó a liberar y de cargas huertas. La sabiduría dura te dio claridad donde antes había dolor. El viaje del guerrero interior te mostró que tu mayor poder siempre estaba dentro. La visión del ojo perdido te reveló a dimensión invisible, pero en tu vida sin que la veas. Yggdrasil te hizo comprender que un ser tiene raíces, tronco y ramas, y que todo está conectado. Las runas te enseñaron a escuchar el subconsciente. La mente estratégica
te mostró cómo dirigir tu vida con conciencia. Los cuervos te enseñaron a aceptar lo que piensas y lo que recuerdas. El caos te enseñó a transformarte en lugar de romperte. La soledad sagrada te devolvió a ti mismo. El liderazgo interno te preparó para sostener tu realidad. Y el destino finalmente te mostró que no eres un pasajero, sino un tejedor. Ahora estás en un punto distinto al que comenzaste. Has acumulado una fuerza silenciosa que nota desde fuera, pero que sientes vibrar dentro de ti. Esa fuerza es el espíritu de Odín manifestándose en tu forma humana, no como un dios distante, sino como una cualidad profunda. Es la capacidad de mirar tu vida con ojos más sabios, de escuchar señales antes invisibles, de resistir tormentas sin quebrarte, de reconocer el propósito donde antes había confusión. Es la capacidad de tomar decisiones que nacen de tu centro, no de tu miedo. Es el poder de sostener tu propio mundo con la calma de quien no huye de sí mismo. El despertar del Odín interior no significa volverte perfecto, significa volverte consciente, significa dejar de caminar por inercia, significa asumir el papel del busca, porque avanza a pesar de la incertidumbre, del líder que piensa antes de actuar, del guerrero que enfrenta su sombra con dignidad, del estratega que comprende sus emociones, del espíritu que se atreve a mirar el tejido del destino y decir: puedo mover ese despertar. No ocurre de golpe, es un proceso, pero cada palabra que escuchaste aquí ha encendido en ti una chispa que ya no puede apagarse. Este cierre no busca darte conclusiones, busca darte una postura, la postura de alguien que ya no teme al sacrificio, porque sabe que lo que se pierde abre espacio a lo que se gana. La postura de alguien que ya no teme al dolor, porque entiende que el dolor puede transformarse. La postura de alguien caos y también su silencio. La postura de alguien de que la soledad debe ser refugio y no castigo. La postura de alguien ha conversado con sus pensamientos y sus memorias sin avergonzarse. La postura de alguien da su vida no como imposición, sino como elección. Odín no está fuera de ti, está en tu visión, en tu intuición, en tu capacidad de atravesar lo que dueles y rendirte, en tu voluntad de comprender antes de actuar. Está en el lugar interno donde decides quites realmente. Y ahora lo sabes, lo sientes, lo reconoces. El despertar del Odín interior es la confirmación de que ya no caminas como antes. Has aprendido a ver con tu propio ojo perdido,
a escuchar con tus propios cuervos, a sostenerte con tu topio yudras y linterna. No necesitas buscar más afuera. Todo lo que buscabas siempre estuvo dentro. Lo único que faltaba era despertarlo. Si tu mente aún está despierta, déjala flotar entre las raíces de lo que has escuchado. Si tus ojos ya pesan, deja que la historia disuelva en tus sueños. Los dioses seguirán allí, caminando contigo por los jardines del silencio. No necesitas recordar cada palabra, solo deja que la sensación amanezca. Esa calma profunda que nace cuando el alma reconoce origen, porque tú también eres parte de este árbol. Eres tierra, eres cielo, eres fuego y mar, eres memoria y creación. Cuando despiertes, el mundo seguirá latiendo dentro de ti. Y si alguna noche deseas volver, aquí te estaré esperando. Con nuevas historias que susurran el lenguaje de los dioses, el ritmo de la vida y la paz del sueño. Respira y deja que el descanso te encuentre. Buenas noches.